Muy buenas tardes a todos y cada uno de los que nos siguen en esta enseñanza de las 7 copas de la ira de Dios. En esta ocasión continuamos con la tercera copa de la ira de Dios. Hemos llegado a nuestra cita. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 4 al 7, los cuales en esta tarde y noche los estaremos escudriñando. Mientras ustedes buscan en la Biblia Apocalipsis 16, capítulo 16, versículos del 4 al 7, les hago una invitación para que nos visiten en nuestro sitio web ic-lmddei.com. Y a todas esas personas que nos han mandado esos saludos de apoyo, que el Señor me los bendiga. Vamos a leer, como dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra dice, versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y el 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entramos en oración. Glorioso Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido cumplir con nuestra cita, Padre, en el día de hoy, Señor, para continuar con este estudio de la tercera copa de la ira del Dios eterno. Padre, te pedimos, Señor, que a través de tu misericordia, Señor, nos ayudes a entender, Padre. Y me pongo conjuntamente con todos aprendiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre, que estamos pasando tiempos difíciles. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Me pongo en tus manos, Dios eterno. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Hemos acabado de leer Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 4 al 7. Vamos en esta enseñanza a estudiar hoy lo relativo a la tercera copa de la ira, que está en Apocalipsis, del 16, versículos 4 y 7, como lo hicimos. En la enseñanza anterior vamos a revisar aquí la traducción de Reina Valera de 1960. Hermanos, en esta ocasión sí va a ser necesario considerar algunos ajustes del texto griego para acercarnos un poco más a un entendimiento que sea claro y fácil para cada uno de nosotros allá en donde usted está, en su hogar. A veces los escribas de los manuscritos tardíos acrecentaron algunas palabras y a veces el traductor hizo algo un poco más extenso de lo que realmente está en el texto griego. Entonces, por favor, vayan siguiendo las Sagradas Escrituras con sus ojos, la versión
Reina Valera. Hemos tomado Reina Valera porque es la que mayor se ocupa entre los fieles, entre los santos. Y vaya viendo los ajustes al texto griego que estamos haciendo de la misma manera que aconteció en la segunda copa, en donde dice, el segundo derramó su copa. La palabra ángel no está en el texto griego, esa es una palabra implícita, pero claro, el traductor la hizo explícita, porque estaba hablando de los ángeles, es lógico, ¿no? Pero dice en el cuarto, el tercero derramó su taza sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y llegó a ser sangre. Aquí el verso 4 donde dice, y se convirtieron, aparece en plural la sangre. Varios manuscritos antiguos, y que son muchos, utilizan el verbo egeneto en singular, y llegó a ser egeneto, e igual que convirtió sangre, se convirtió sangre. Pero algunos escribas al decir, bueno, aquí se está hablando en plural, fuentes de las aguas, ¿cómo vamos a dejar esto en singular? Vamos a traducirlo en plural también. Entonces, en vez de decir egeneto, convirtió, dijeron egenonto, convirtieron, haciéndolo plural. O sea, lo pusieron en plural. Luego dice el verso 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Esa expresión, oh Señor, es una expresión literaria del traductor. Muy pocos manuscritos tardíos la tienen. La mayoría los omite. No lo tiene. Fue un aumento, o sea, incrementaron esta frase para embellecerlo. Algunos manuscritos, pocos y tardíos, acrecientan donde dice el que tú eres y el que eras. Algunos lo acrecientan con la frase y que has de venir, porque así lo decía en el capítulo 1 y también en el 4. Entonces, por eso algunos escribas le añadieron eso, pero aquí gracias a Dios que dejaron esa parte como está en los manuscritos antiguos. Saltemos al verso 7, porque el 6 no lo necesita, el 6 está bien. En el verso 7 están algunas diferencias. Aquí dice, también oí otro, que desde el altar decía, ese es un arreglo literario. Lo que dice el texto griego es, oí al altar diciendo. Esa es la frase exacta en el texto griego. Oí al altar diciendo, sí, o ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Eso en cuanto a algunos ajustes de acuerdo al original griego. Pues vamos entonces, con esta pequeña aclaración, vamos al progreso gradual de los juicios propios de esta copa. Exegéticamente pasemos al comentario. Verso 4. Y el tercero derramó su copa o su taza sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y llegó a ser sangre. Aquí nos damos cuenta otra vez de cómo la tercera trompeta, sí hermanos, se desarrolla en la tercera copa o en la tercera taza. Comparémoslo. Vamos al capítulo 8 de Apocalipsis, donde aparece la tercera trompeta, y nos vamos a dar cuenta de que es también el juicio al hombre en las aguas que el hombre bebe
solamente en la tercera trompeta. El juicio sobre el hombre en las aguas abarca la tercera parte de las aguas y no se convierten en sangre, sino que se hacen amargas por causa del absinto o ajenjo, se lo traduce. También le da el nombre al astro meteorito que cae. Entonces miremoslo para comprobarlo y darnos cuenta de cómo la trompeta es un tercio de lo que es la copa. O sea que las trompetas convocan el juicio y Dios no hace juicio de golpe, sino que Él va sujetando y apretando su reprensión a los pocos. Primero hace un juicio más pequeño y así las personas no se arrepienten. A través de este pequeño juicio tienen que hacer un juicio más fuerte. Y así ustedes lo ven, como aparece en Deuteronomio. Ustedes ahí observan las bendiciones y las maldiciones. Como el Señor le está hablando a su pueblo y le dice que si ellos no tienen en cuenta sus estatutos, Él no le obedece y no le obedecen, les va a venir una cosa. Pero que si aún así no obedecen, les va a venir otra cosa peor. Y si aún no obedecen, cada vez los juicios son peores, hasta que al final dice que inclusive, escuche bien hermano, llegarán a comerse sus propios hijos. Así sucedió ya cuando Tito, el emperador romano, tomó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en la primera guerra judeo-romana. Él sitió a la ciudad, por lo tanto llegó a haber tanta hambre que las mujeres se comieron a sus hijos. El propio Flavio Josefo, historiador contemporáneo, que vivió la situación y fue testigo ocular de esta barbarie, ya que él escuchó a una mujer diciendo a la otra: hoy nos comemos a mi hijo, mañana nos comemos al tuyo. Terrible situación, horrenda, hermanos, porque cuando el hambre acecha, hermanos, ya no somos nosotros, somos animales tratando de sobrevivir. Peor si estamos sin Cristo, unas bestias, hermano. Comparando las trompetas con las copas, miren que a veces Dios habla en gracia, habla en amor, pero la gente no entiende. Entonces tiene que hablar más fuerte. No entienden. Más fuerte. No entienden. Ojalá algunos entren en razón y entiendan algo. Por lo menos, si la mayoría no entiende, que unos pocos entiendan y valga la pena el método del flagelo de Dios. Porque este es un azote, una plaga, un flagelo. Miren lo que dice Apocalipsis en el capítulo 8, versículo 10 al 11. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 10 al 11. En cuanto a la tercera trompeta, estos versos corresponden a la tercera trompeta y los vamos a comparar con la tercera copa. No vaya a confundir la tercera trompeta con la tercera copa. Hay semejanza, sí. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo un gran astro ardiendo como una antorcha, y cayó sobre el tercio de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El 11. Y el nombre de las estrellas es absinto, traducido en ajenjo.
y el tercio de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces aquí es la tercera parte de las aguas, ya no las del mar. La segunda copa se refiere también a la segunda trompeta, se refiere a las aguas del mar convertidas en sangre. A la vez pasada estuvimos leyendo la plaga de las primeras plagas que Dios trajo a Egipto. Pusimos como ejemplo por medio de Moisés que era convertir las aguas en sangre. Sin embargo, la vez pasada recordamos eso en relación al mar, pero eso tiene mucho más relación con los ríos, porque realmente lo que se convirtió en sangre en aquella plaga en Egipto fue el río Nilo y las fuentes, inclusive las aguas que tenían en los vasos de piedra, en los vasos de madera. Esos fueron los que se convirtieron en sangre. Si usted revisa Éxodo capítulo 7, se va a dar cuenta de que fueron las aguas del río Nilo. O sea, que eso se corresponde más a la tercera copa. Todos los ríos se convirtieron en sangre. Entonces dice acá, comparándola ahora con la tercera, el 4, el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y llegó a ser sangre, y se convirtieron en sangre, como traduce Reina Valera. Aquí nosotros estamos viendo no una tercera parte, sino todo. Ahora es una cosa grandísima, porque allí en la tercera trompeta dijo la tercera parte de los ríos. Bueno, no podemos beber de aquí porque las aguas están amargas. Habrá ¿qué hacer para conseguir? ¿Qué vamos a hacer en esos tiempos para conseguir el agua? En ese tiempo, hermanos, ¿usted se imagina? Si ahora, en este tiempo, en Europa, ahora se compra más agua embotellada que un refresco, una gaseosa. Peor aún, se les va a acabar cuando se apriete un poco más las tuercas que el Señor tiene en su plan eterno. Ahora en la tercera copa, en las aguas, en general, ya no es la tercera parte, sino todas las aguas. Miremos pues al ángel de las aguas, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. En este caso, este ángel de las aguas no es un ángel caído, porque está reconociendo al Señor y la justicia del Señor. Aunque a veces Dios permite la intervención de ángeles caídos. Por ejemplo, ustedes recuerdan en la sexta trompeta que dice que en el Éufrates hay 4 ángeles atados que van a ser desatados para destruir a la tercera parte de los hombres. Esos ángeles son ángeles caídos. Este ángel de las aguas es un ángel fiel. Y es interesante que exista un ángel de las aguas. O sea que en la administración de Dios, en la economía divina, Dios le encarga a un ángel a cuidar las aguas, administrar el asunto de las aguas. Hay otros pasajes donde se habla del ángel del fuego, y otros pasajes hablan de los ángeles de los vientos. Entonces se ve que Dios delega a alguno de sus ángeles para cuidar a alguno de los elementos de la naturaleza. Vamos a ver eso, por ejemplo, en Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 18, donde dice, vayamos a Apocalipsis 14, versículo 18.
Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Otro ángel que tenía poder sobre el fuego. O sea que la naturaleza no está entregada al caos, ni a sus propias fuerzas intrínsecas, sino que existe un control sobrenatural sobre la creación. Veamos cómo trabaja Dios a través de los cuatro vientos de los cielos, porque Dios sustenta la creación y Dios controla su creación. Y aquí aparece un ángel que tenía el poder sobre el fuego, así como aparece aquí un ángel que tiene el poder sobre las aguas, sobre los vientos. Está en el capítulo 7, miren conmigo Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Son ángeles ejerciendo dominio sobre los vientos, deteniendo los vientos. Pero como en la Biblia se habla de los 4 vientos, entonces hay 4 ángeles. O sea que cada ángel controla a uno de los 4 vientos. Así leemos en Zacarías 6. Allí aparecen estos misteriosos ángeles. Vamos a Zacarías capítulo 6 versículos del 1 al 8. Versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. 2. Y el primer carro había caballos alazanes, y el segundo carro caballos negros. 3. En el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Miren cómo Dios le muestra lo espiritual a Zacarías. El 4. Respondí entonces y dije al ángel que habla conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y en el 5 el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de representarse delante del Señor de toda la tierra, hermanos. Aquí vemos que detrás de los vientos hay un control angelical. Ellos se presentan delante del Señor y ellos dan cuenta delante del Señor de lo que les fue encargado a ellos, los vientos. Sigue diciendo acá en el 6, el carro con los caballos negros salían hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. 7. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra. Le está hablando como personas, hermano. Y recorrieron la tierra. 8. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte, hermano. Las Escrituras nos muestran pues los ángeles teniendo directa relación con los vientos, ángeles teniendo relación con el fuego. Mejor un ángel que tiene poder sobre el fuego, y aquí en esta tercera copa aparece un ángel que tiene el poder sobre las aguas. Quiere decir que los espíritus angélicos que son de Dios tienen esos poderes de parte de Dios, según Dios les encomendó a ellos. Pero a veces los ángeles rebeldes, el mismo Satanás, afectan también estas cosas. Veamos un ejemplo en Job, como el desorden lo mete Satanás
Cuando Dios le da permiso a Satanás y a sus ángeles, vamos al libro de Job para ver esta situación. Veamos este asunto interesante ahí, ya que lo analizamos en la otra enseñanza anterior. Vamos a volver a verlos porque vale la pena entender y tener un panorama completo acerca de esta tercera copa. Job capítulo 1, ustedes saben que Satanás vino a presentarse con los demás ángeles. Se presentan a los hijos de Dios y son los ángeles. Se presentaron delante de Dios y cada uno daba cuenta. Y Dios preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? No es que Dios no sepa de dónde viene Satanás, sino que cuando Dios le pregunta es para exponerle a él su propia condición. Y él le dijo que de rodear la tierra y de andar por ella. Y ahí empezaron a hablar de Job. Entonces Satanás quería acusar a Job, porque él es un acusador, que de día y de noche está acusando a los hombres y a los santos de Dios delante de Dios. Entonces Dios le dio permiso a Satanás para actuar sobre Job. Satanás puede hacer eso porque Dios le dio permiso. Óigalo bien, Satanás puede hacer eso porque Dios le da permiso. Si Dios no le da permiso, no puede hacer nada. El control lo tienen aquellos ángeles obedientes a quien Dios les encarga esos elementos de la naturaleza. Pero como le dio permiso, actuó. Quiere decir que aquellos ángeles que tienen el control sobre el fuego, sobre los vientos, sobre las aguas, se hacen de lado porque Dios les da permiso. Vayamos al capítulo 12 de Job, al versículo 12 de Job. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Ese es el versículo 12 del capítulo 1. Job 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios, decía que el siervo de Job, cayó del cielo. Ahora uno puede ver rayos que producen incendios y cosas que uno pensaría que son solamente cosas naturales, pero fíjese en cómo detrás de los fenómenos naturales se puede esconder el propio Satanás. Es curioso que cuando el Señor Jesús estaba durmiendo en la barca, se armó una tempestad. La Biblia no dice, pero sospechamos que Satanás, aprovechando que el Señor estaba durmiendo, quería ahogarlo a él o a los apóstoles. Entonces despertaron al Señor y el Señor se despertó y reprendió a los vientos y a las aguas y se calmaron los vientos y se calmó el mar. Probablemente detrás de esas tormentas estaba interesado un personaje en la destrucción del Señor y los apóstoles, sino del Señor, por lo menos de los apóstoles. Ahora pasemos hermanos, ahora pasemos a unos versos más adelante, desde el 18, y miremos el informe de otro siervo de Job. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. El 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa
la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Significa que este viento fue un viento producido por Satanás. Eso nos dice que a veces Satanás actúa con los elementos del clima, de la meteorología, pero actuar a veces sobre las aguas, sobre el fuego, sobre los vientos, sobre la tierra, pero Dios tiene un ángel encargado del fuego, un ángel encargado de las aguas, 4 ángeles encargados de los 4 vientos. Esos son los que la Biblia revela claramente. Hablemos un poquito acerca de los ángeles en el libro de los Jubileos. Ahora los judíos, en base a algunos versos de la Biblia, tenían una tradición todavía más amplia en el libro de los Jubileos, que es un libro muy famoso entre los judíos del periodo intertestamentario. En el capítulo 2 habla de los ángeles de la nieve, de los ángeles del granizo, habla del nombre de los ángeles del viento, del norte y del otro viento, etc. Vean cómo esa idea que aparece en la Biblia bosquejada fue desarrollada en el judaísmo, especialmente en el libro de los Jubileos. Eso como una información general, queridos hermanos, para que los hermanos, al leer este pasaje, oí al ángel de las aguas, les llame la atención. ¿Qué hay detrás de eso? O sea que los elementos son encargados a ciertos ángeles, por lo menos los que aparecen en la Biblia. Ya lo que dicen los Jubileos es como una aplicación más extendida, pero como es de costumbre, guiémonos por lo que la Biblia dice. Hasta ahí lo tenemos que aceptar. Continuemos con los supuestos espíritus elementales en Colosenses. Veamos, hermanos, allí un versículo que es muy curioso, porque la traducción de ese versículo ha sido motivo de controversias. En el capítulo 2 habla de los rudimentos del mundo. Los que han leído saben de lo que estoy hablando. Eso lo dice en 2 partes, en el verso 8 y en el verso 20. En el verso 8 dice, en Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuidado, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, que no nos dejemos engañar con rudimentos del mundo. La palabra Reina Valera tradujo rudimentos, en el griego es estoikea, de donde viene la palabra estoicos, estoikeia, que se puede traducir principios. Algunos los llaman elementales, algunas personas hablan de los espíritus elementales que están en la naturaleza, especialmente la nueva era usa mucho ese asunto. Entonces, cuando encontraron esta palabra estoikea, algunos traductores la tradujeron elementales. De aquí se llaman rudimentos y elementales. Solo que la aplicación, la palabra elementales, a los espíritus de la naturaleza, hermanos. Esos son solamente discusiones que hay entre los eruditos para traducir esa palabra estoikeia. Estos utilizan principios y otros utilizan principios, rudimentos, otros traducen elementales y otros se llaman
elementales. Hay espíritus elementales que estarían en la naturaleza. Y la gente ocultista generalmente está hablando de esos duendes que hay en las plantas, que hay en los bosques, etc. En esto hay que tener mucho cuidado. Por eso dice, cuidado. Los vayan a engañar. No debemos especular más allá de lo que está revelado. Debemos detenernos en lo que sí está revelado. Sí está revelado que hay ángeles, 4 ángeles que detienen los vientos. Hay un ángel que tiene poder sobre el fuego. Hay un ángel que tiene poder sobre las aguas. Digamos que estos, estoica, filosofía, según los elementales, pueden algunos ser espíritus de demonios, con doctrinas de demonios. No sabemos. Hay discusión de cómo traducir esa misteriosa palabra. Vamos a dejarlos hasta aquí. Les ruego, no especulemos, no nos metamos en cosas que no entendemos. No vamos a mover el avispero para salir golpeados, maltratados, picados. No especular más de lo que está escrito, pero sí aceptemos lo que está escrito y sigamos examinando para que la palabra nos hable, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entremos a ver, los juicios de Dios son verdaderos y justos. Entonces volvemos allí, Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía, este por lo visto es un ángel fiel que no cayó. Justo eres tú, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. En este contexto de un juicio tan terrible como el de convertir los ríos y las fuentes de las aguas en sangres, aquí él utiliza 2 palabras, justo y santo. Más adelante, en el verso 7, también el altar decía, tus juicios son verdaderos y justos. La gente, cuando oye juicios tan terribles, como que tiene que beber sangre y no encuentran agua para beber, les parece que esto es muy terrible. Pero aquí, quien está viendo y conociendo la realidad del pecado de los hombres dice, eres justo y eres santo. O sea, no toleras el pecado, no admites el pecado, lo tienes que juzgar. ¿Por qué? Porque eres justo y tus juicios son justos y verdaderos. Los juicios justos se refieren a los principios del carácter del Señor, a su naturaleza. Él es justo, Él también es verdadero. Pero ¿por qué dice tus juicios son verdaderos? O sea que Dios había prometido juicio y esos juicios fueron cumplidos. Significa que Dios es verdadero. En Él no hay mentira. Cuando cumple sus juicios, y esos juicios son justos. Vamos a ver una relación del 5º sello y la tercera copa, refiriéndonos a los mártires. Entonces dice, ¿por qué has juzgado estas cosas? Ahora, ¿cuáles son esas cosas que ha juzgado? Ese juicio vino porque Dios juzgó cosas, acuérdense del 5º sello, porque el 5º sello tiene que ver estrechamente con la tercera copa. Vayamos a ver el 5º sello y la relación del 5º sello con la tercera copa. El 5º sello está en el capítulo 6, desde el verso 9. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Vamos a leerlo de nuevo para que los hermanos podamos entender mejor la tercera copa
la tercera taza de la ira. Versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. Este altar que aparece en el quinto sello es el mismo altar que aparece en el capítulo 8, es el mismo altar que aparece en la tercera copa de la ira. Este altar de oro donde se representan las oraciones a Dios, ese altar de oro del incensario se describe en el capítulo 8. Vamos a ver también el 8, pero terminemos el 6. Cuando abrió el quinto sello, estoy en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos habían estado hablando la palabra de Dios, testificando el evangelio de Dios, del amor de Dios, del propósito eterno de Dios, lo que hizo el Señor, enviando a su Hijo. De tal manera nos amó que murió una muerte expiatoria por nosotros, etc. Y en vez de ser recibido y agradecido, lo mataron a ellos. Y no uno, ni a dos. Mataron a millones de mártires, hermanos. Y hace tiempo, que solo en el tiempo de la Inquisición estaríamos hablando de decenas de millones. Así decían algunos. Ese dato no es seguro, pero así recuerdo haber leído. Imagínense cuántos hijos de Dios muertos, cuántos están presentando la palabra de Dios y el testimonio de Dios y son rechazados, como el Señor todavía tiene paciencia porque ellos, dice el 10, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Juicios para apresurar la venida del reino. Pero el Señor esperó y esperó para juzgar. El 10, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen. Gracias a Dios estaban descansando, conscientes, todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Significa que Dios tiene un número de mártires que considera el colmo. Y cuando la humanidad llegue a ese número, a ese colmo, Él va a juzgar. Todavía descansan más. Todavía no han llegado a el colmo. ¿Y cuántos millones se han muerto? Y sin embargo el Señor misericordioso puso un número muy alto. Cuando lleguen ese número, ya Dios empieza a juzgar, empieza a responder las oraciones de debajo del altar de oro, porque es desde el altar de oro de donde suben las oraciones a Dios. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Vayamos a la Biblia. Vamos a Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjese en el principio, hermanos, debajo del altar están los santos, clamando a Dios, para que Dios haga justicia, para apresurar el reino de Dios y la consumación del misterio de Dios. Ese es el sentido de las oraciones. Señor, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Eso es lo que el Señor nos enseñó a pedir. Entonces, estos juicios son para apresurar la venida del reino, la consumación del propósito de Dios y del ministerio de Dios aquí. Aquí en el versículo 6 aparecen ellos orando debajo del altar, y aquí en el 8 aparece esta escena celestial. También el ángel ministrando esas oraciones de los santos. Y dice en el verso 4: y de la mano del ángel subió a la presencia del Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el quinto: y el ángel tomó el incensario. Él no va a hacer algo por iniciativa, hermanos. Él no va a coger porque Él quiso, por iniciativa propia. Esta fue una dirección de Dios. Y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Cuándo llegaron esas oraciones? Y hubo truenos y voces y relámpagos y terremoto. De ahí se les dieron las trompetas, y ahí empezaron a introducir el juicio con las trompetas y lo consumaron con las copas, queridos hermanos. Vamos a ir de nuevo a la tercera copa de la ira. Entonces, al final del verso 5, este ángel de las aguas, que es el que permitió que las aguas se convirtieran en sangre, porque fue un juicio celestial, dice: justo eres tú el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y ya no dice el que ha de venir, porque está juzgando. Porque has juzgado, ahora sí has juzgado. Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esperen un poco. Pero cuando ya llegan al colmo, ahora sí has juzgado estas cosas. Hasta aquí el Señor. ¿Hasta cuándo no juzga? Es la pregunta. Esperen un momento, descansen un poco más, tengan paciencia. Pero ahora ya la ira consumada de Dios, que se consuma en las 7 tazas. Ahora sí ha juzgado estas cosas y explica qué fue lo que ha juzgado. El 6. Por cuanto esas son estas cosas, derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, hermanos. Derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces viene una pregunta: ¿por qué un juicio tan terrible? Eso es tan terrible que las aguas de los ríos y las fuentes se convirtieran en sangre. Es lo que los hombres merecen. No es un castigo exagerado, no. Los hombres lo merecen. Beberán sangre porque han derramado la sangre de los santos y de los profetas. Cada persecución es peor que la otra. ¿Y cómo será la persecución final del anticristo? Matando a los 144.000, matando a los santos de entre los gentiles, como nunca lo ha
habido, si las persecuciones de los romanos, de los césares, del papado, con la Inquisición y de otros lugares que ha habido, del comunismo, del nazismo, han sido terribles, cuánto más, queridos hermanos, imagínense, será la final, la de la iniquidad, la del anticristo. Entonces Dios les dijo a las almas de los mártires: bueno, descansen todavía. ¿Hasta cuándo no juzgas? Esperen. Pero cuando llegó el colmo, sobrevino el juicio. El colmo llega en la tercera copa. Así como le dijo a Abraham: mira, todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Por tanto, ustedes van a esperar 400 años en Egipto. Pero cuando llegue al colmo la maldad de los amorreos, ahora sí voy a juzgar a los amorreos por medio de darles a ustedes la tierra. Y fue con Josué que se tomaron la tierra de Canaán. El colmo. Hasta que se complete el número. Ahora, hermanos, quiere decir que ya en la gran tribulación, apenas en la tercera copa, hermanos, ha sido tal la persecución de los santos que ya el número fue completado. Quizás siguió creciendo porque todavía no termina la tribulación. Entonces, has juzgado ahora sí estas cosas, hermanos. 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. ¿Quieren ver sangre? Tomen sangre, beban sangre. ¿Eso es lo que quieren? ¿Sangre? ¿Sangre quieren? Entonces tomen sangre. Bueno, lo merecen. Vamos a ver 3 versos donde este principio de pagar lo que los hombres hacen aparece bien descrito en la Biblia. Miremos Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 23. Acompáñenme en la Biblia. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 23. Este principio que aparece en este versículo está íntimamente relacionado con lo que estamos viendo en la tercera taza o la tercera copa. Versículo 23. Tú oirás desde los cielos. Mire, tú oirás desde los cielos. El incienso llegó a la presencia de Dios. ¿Desde dónde? Desde el altar, porque ellos claman bajo el altar, y desde el altar subió el incienso de oraciones. Y continúa, dice: tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer las cosas sobre los otros y Dios no nos va a hacer nada? Él permite que hagamos muchas cosas, pero un día dirá: todo lo que ha salido de ti vuelve a ti. ¿No es eso justo? Contéstese, querido hermano. ¿Cómo es que van a salir maldades, haciendo desastres, y al final todo lo que salió de ti volverá a ti mismo, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia? Qué versículo tan tremendo, hermanos, íntimamente ligado con la tercera copa y el quinto sello. Le ruego que lo medite
Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 10. Isaías capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Santo Dios, ¿quién quiere estar en las manos de un Dios airado? Continuemos con Joel, capítulo 3, versículo 7. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Joel capítulo 3, versículo 7. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra tu cabeza. O sea, tu cabeza, vuestra cabeza. Santo Dios. Ese es el principio. Puede que se demore mucho. Puede que haya que orar mucho y decir, Señor, ¿hasta cuándo? Pero llegará un momento en que el Señor lo hace. Continuemos en Jeremías capítulo 51, versículo 56. La última parte del versículo, porque Jehová, y noten este título del Señor, que a veces no nos acordamos de ese título, nos acordamos de otros títulos, pero miren otro título del Señor. En Jeremías 51, 56, Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga, hermanos. Qué tenaz. Continuando llegamos a Apocalipsis 16, 7. La voz del altar, que es el último verso del pasaje donde dice, y oí al altar diciendo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo un altar va a hablar? Pues sí, nos va a hablar. ¿Acaso todas las oraciones de los santos no están pasando por el altar y subiendo en forma de incienso a la presencia del Señor? Acuérdese de por qué dice aquí, y oí al altar diciendo, porque no es un ángel, porque no es una persona. Acuérdese de lo que se decía al final del capítulo 15, que cuando se llenó de humo el templo, nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliese las 7 copas. Nadie podía entrar en el templo. Por eso no puede ser una voz, no puede ser una voz de otra criatura en el templo. Es el altar, o sea, los santos que están debajo del altar son los que están clamando. Por eso dice, y oí al altar diciendo, ese es el altar de oro, el mismo del 5.º sello, el mismo del capítulo 8 de Apocalipsis. Ese es el mismo altar de oro, siguiendo la secuencia. Ahora sí, la voz que se oye en el altar es diferente. En el capítulo 6, cuando habla en el 5.º sello, dice, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas? Pero ahora dice, ciertamente, o sea, está apoyado lo que el ángel de las aguas decía. ¿Qué decía el ángel de las aguas? Has juzgado estas cosas. ¿Hasta cuándo no juzgas? Bueno, en la tercera copa voy a juzgar. Entonces el ángel de las aguas dijo, justo eres tú, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y el 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen ahora.
los santos, los que estaban bajo el altar, cuando están viendo el juicio de Dios, dice en el 7, ciertamente están de acuerdo con lo que el ángel de las aguas dijo. Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Verdaderos. El Señor había dicho, esperen hasta que se complete el número bueno. Los hombres quisieron ver la sangre de los santos derramada. Ahora a beber sangre lo merecían. Él lo prometió, entonces lo cumplió. Sus juicios son verdaderos, justos. Son justos, pues lo merecen. ¿Acaso no querían ver sangre y sangre y sangre y siguen viendo sangre? Entonces asimismo será a beber y beber sangre. Ya no vino, ya no whisky, ni aguardiente, ni agua, sino sangre. Les ha dado a beber sangre, pues lo merecen. Hermanos, qué cosa tan tremenda. Nosotros también debemos decir, como dijo el ángel de las aguas, como dijo el altar con las voces de los santos, que han recibido respuesta a sus oraciones. Tardo, pero llegó. Debemos decir nosotros lo mismo. Señor, has juzgado estas cosas. Justo eres tú, el que eres, el que eras, el santo, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, que tú puedes hacer lo que quieres. Tus juicios son verdaderos y justos. Continuaremos con la cuarta copa de la ira. Es tiempo de orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias, Padre, una vez más, Señor. Y ayúdanos y fortalécenos para la cuarta copa, Señor. Tenemos una cita aquí con tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, susténtanos, Padre. En tus manos estamos, Señor. Y todos los que escuchan, Padre Santo, esta palabra, Señor, puedan discernirla, Señor. Oh Padre Santo Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a entender tus juicios, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias.